Ahí está. Ahora estamos grabando. Este encuentro que he grabado para el canal de YouTube y los días siguientes se sube. Bueno, mi nombre es Caterina Balsecchi. Yo soy la gestora de la red de cuidadoras de la Fundación CAI y hoy día tenemos la suerte de estar acá en este encuentro que es el número 35, eh, encuentro online de la red de cuidadoras de Fundación CAI. Y tenemos la suerte de contar con la doctora Stephanie Rojas, que es médico general, máster en microbiota y salud intestinal, diplomada en medicina bioreguladora y terapeuta en mindfulness. Y hoy día vamos a aprender cómo la alimentación integrativa puede afectar o afecta, digamos, directamente el bienestar eh, físico, emocional y hormonal, ¿cierto?, de las cuidadoras en este caso. Así que eso, también les quería contar que, bueno, la red de cuidadoras es un programa que venimos desarrollando nosotros hace ya 5 años, en el que hemos estado con muchos profesionales que han compartido sus conocimientos con nosotros, ¿cierto? Y con las cuidadoras de la red. Y tiene un grupo de WhatsApp donde hay más de 200 cuidadoras que se acompañan, se aconsejan, se apoyan y se piden muchos consejos, ¿cierto? Porque ahí hay mucha experiencia. Así que, nada, sin nada más que decir, la que quiera ser parte de esta red de cuidadoras puede dejar su teléfono en el chat y después en los días siguientes nosotros las agregamos a este WhatsApp. Así que eso, bienvenida Stephanie, muchas gracias por estar acá y Gracias, partimos. ya, muchas gracias. Bueno, primero saludar a las personas que se están conectando. Un gusto que me contactaras. Eh, También sabiendo que este también queda grabado, así que igual va a quedar como un registro para las personas que lo puedan ver posterior. Como tú ya me hiciste la presentación, yo soy médico general, máster en microbiota y salud intestinal, diplomada en medicina bioreguladora y también soy terapeuta, perdón, mindfulness. Eh, ¿Por qué nace este tema? Yo siempre porque dentro de mi práctica clínica me empecé a dar cuenta que las personas antiguamente no le damos tanta importancia al que la alimentación sí tiene un rol y es directamente proporcional a lo que nosotros nos comportamos y hacemos de nuestro organismo día a día. Y ahí por eso me empecé a especializar y a entender que sí, el intestino es un órgano uno de los más importantes que uno tiene y a veces uno como persona no le da la importancia que debiese tener. Y así nació esto y además que ustedes me contactaron qué podía yo aportar y yo creo que es importante para las cuidadoras estar bien, ya que son ellas las que tienen que cuidar a otra persona o a sus propios hijos. Entonces hay que empezar por a veces por uno mismo. O sea, yo creo que las que están conectadas, hacer esta pregunta para que después alguna quisiera comentarla al final de la presentación. Si yo les pregunto a ellas si tienen alguna rutina o cuántas veces se dedican a sí mismas o qué autocuidado generan en salud para ellas. Así que arranco ahora. Buenísimo, partimos. Dejamos, Se- dejamos entonces las preguntas para el final. Sí, Ya, ahora si súper. alguien quiere ir preguntando, no hay problema. Pueden levantar la mano y yo te interrumpo y así Levanta le la damos la mano palabra. y tú Eso, medias ahí. ¿Ya? súper, ya. Lo- los objetivos de esta presentación es que las personas asistentes y los que puedan oírnos de posterior puedan comprender qué es la microbiota intestinal, que hoy día se habla mucho, pero no se explica mucho tampoco. Entender la importancia del eje intestino-cerebro, reconocer los cambios de la microbiota también en la menopausia o perimenopausia y menopausia, que también es parte de nuestra salud también del ciclo vital femenino. ¿Cuál es el rol de este nuevo concepto, perdón, que se llama estravaloma, que también tiene que estar involucrado en el periodo de perimenopausia y menopausia? Y además, como para cerrar, que las personas que estén conectadas y nos vean, que conozcan el reloj biológico según la medicina china, ¿ya?
yo siempre empiezo con esto, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea y tu alimento. Ya desde el siglo III antes de Cristo, Hipócrates ya mencionaba que todas las enfermedades se iniciaban en el intestino. Cuando hablamos de microbiota, entendemos que corresponden a 38 billones de microorganismos que habitan en nuestro organismo. Esto incluye bacterias, virus y hongos, ¿ya? Que sí los necesitamos para poder sobrevivir y hacer funciones básicas, ¿ya? Dentro de sus funciones está digestión de alimentos o digestión de compuestos químicos, sustancias que activan el sistema inmunológico, producción y sintetización de vitaminas, también está involucrada con la inflamación, también está involucrado con la formación de hormonas y también está ligada directamente con la salud cerebral. Cuando hablamos de microbiota, tenemos que tener claro que hay una microbiota que es cuando la tenemos sana, quiere decir que está equilibrada, y cuando hablamos de disbiosis intestinal es cuando esto hay un desabrupto y hay un desequilibrio de la cantidad de microorganismos para poder funcionar a nivel intestinal. Cuando hablamos de microbiota saludable, quiere decir que hay una alta diversidad buena, que significa que cada conjunto de estos microorganismos están proporcionados y están eh, en la extensión intestinal, están en el número correcto, ¿ya? Hay producción de butirato, hay una barrera intestinal íntegra. No sé si han escuchado hablar de intestino permeable. Cuando, por ejemplo, el intestino, cuando uno lo ve, por ejemplo, histológicamente, uno lo tiene que ver así. No sé si me alcanzan a ver los dedos. Sí, se ve, se ve. Ya, entonces significa que cuando hay sustancias o lo que nosotros metabolizamos, no tienden a pasar directamente al torrente sanguíneo. Y por ejemplo, cuando es al otro lado, cuando hay disbiosio, hay un sobrecrecimiento bacteriano anómalo, se provoca esto. Entonces, por ejemplo, cuando yo como un alimento, el alimento no va a pasar directo, la estructura química del alimento pasa directamente al torrente sanguíneo y nos provoca inflamación, alteraciones cutáneas, alteraciones en el sistema inmunológico. Un ejemplo simple, por ejemplo, es las personas que son alérgicas alimentarias o son alérgicas a la proteína de leche de vaca, que es la caseína. Cuando el intestino está permeable, la caseína pasa directo al torrente sanguíneo y provoca todo lo que es ras cutáneo, dermatitis atópica, por nombrar o mencionar algunos, por ejemplo. Cuando hablamos también de lo que nosotros nos lleva ahora, es el eje intestino-cerebro, es cuando el cerebro trabaja a través del sistema nervioso autónomo y llega al intestino por la red nerviosa entérica. Hay que mencionar que el 80%, entre el 80 y el 90% de nuestra red entérica es la que sintetiza la mayor cantidad de neurotransmisores. Antiguamente se pensaba que los neurotransmisores se producían y se sintetizaban en el cerebro. Hoy día, con los nuevos estudios de microbiota, ya se establece que el 80% de estos neurotransmisores, que son tan importantes para la función sináptica, sí están relacionados en la producción y síntesis a nivel intestinal. Por eso es tan importante el estudio y el conocimiento de la microbiota, tanto para los profesionales como para la población. Y siempre va a haber un juego entre el intestino y la microbiota. ¿Y quiénes son los que intervienen? El nervio vago, el sistema vagal, el sistema inmunológico, las hormonas y metabolitos bacterianos. La pregunta es cómo conversa o cómo se comunica el intestino con el cerebro, porque uno dice, pero el intestino está acá abajo y nuestra cabeza y nuestro cerebro está acá. Todo se comunica a través de señales bioquímicas, señales enzimáticas, pero son necesarias a través de lo que se provoca la sintetización, la metabolización de alimentos a través de la microbiota de estos millares de 38 mil billones, perdón, de microorganismos que van a sintetizar serotonina, GABA,
dopamina, acetato, propinato y butirato. Y en palabras más simples, ¿qué van a hacer todas estas sustancias? Van a estar, estos compuestos van a modular lo que uno ve en uno, no es para no darlo como el sentido más científico, es lo que uno ustedes van a determinar o van a ver consigo misma. Estabilizan el estado del ánimo, estabilizan nuestro comportamiento, mejoran o están involucrados en cómo somos como en la memoria a corto y largo plazo, en la ansiedad, en los ciclos circadianos del sueño y cómo manejamos el dolor. Cuando esta esfera de comunicación se ve un poco alterada, vamos a tener obviamente cambio en el estado del ánimo, en el comportamiento, en la memoria, en la ansiedad, en el sueño o en el dolor. ¿Qué pasa cuando hay inflamación con el cerebro? Cuando tenemos un intestino que está permeable, que hay una alteración de la diversidad microbiana, que además hay una alteración hay una sobrepoblación de ciertos grupos de bacterias, por ejemplo, por nombrar algunas, se provoca el intestino permeable. Eso va a generar, con el ejemplo que les daba yo de y así que pasan las moléculas rápidamente, ese paso son las endotoxinas. Eso pasa a la circulación o a la sangre, para hacerlo más simple. Y eso va a llegar a producir la neuroinflamación. Ahora, ¿cómo lo sienten ustedes o cómo se va a vivir día a día? Los pacientes lo que sienten es fatiga, es una fatiga que no cede al descanso. Yo creo que más de alguna de ustedes se ha levantado en la mañana, ya ha dormido a lo mejor sus 6 horas y siente que no fue reponedor el sueño y que como que siguen igual, que no hubiesen descansado nada. Es como una fatiga que al final uno se obliga a hacer las cosas porque tenéis que hacerlas, no porque tienes las ganas. No sé si me entienden. La niebla mental, eso cuando yo quiero decir algo y me quedo como pegada, así, y no sé qué hacer. Pero yo sabía que tenía que hacer algo o tenía que recordar cosas y se me olvidan en el intertanto que estoy haciendo una actividad. Y es como vulgarmente uno le dice, te quedaste pegada. Y uno se queda pegado. Hay aumento de la ansiedad. O sea, tengo ansiedad, pero no sé por qué. Algunos casos también se puede describir ciertos cuadros de depresión por la serotonina. Recordar que dijimos que la serotonina, el 90% de la serotonina se sintetiza a nivel intestinal, en la red entérica. Y además también puede haber deterioro cognitivo porque tenemos el sistema de atención, memoria, más deteriorado. Y a nivel como más de síntomas gástricos, hay inflamación, distensión abdominal, gases, flatulencia, diarrea. Lo que más se describen en las mujeres es alteración del patrón de eliminación intestinal más hacia el estreñimiento. Lo ideal es ir a tener eliminación intestinal todos los días, porque uno está eliminando toxinas a través del colon. Dolor o malestar abdominal, cefalea, cansancio constante, falta de energía, bajo estado de ánimo, lo que ya recién mencioné. Ahora, no sé si hasta aquí les queda claro o están bien para continuar. Para mí está clarísimo. No sé si alguien tiene alguna duda. Lo único, ahí Soledad Fernández comentaba que a ella le pasa lo de la niebla mental. Y ahí uno a veces, cuando pasa eso, uno piensa y dice, oh, ¿qué me pasará? No se empieza a asociar que puede estar involucrada la microbiota. A uno no se le pasa ni por la mente. Después más adelante vamos a dar qué tip podemos hacer con eso. También yo quise incorporar qué pasa cuando nosotros llegamos a la y perimenopausia y menopausia. También tenemos cambios significativos en la microbiota por falta de estrógeno o cuando disminuyen los estrógenos. Y eso no se habla mucho tampoco de la salud femenina o de esta parte del ciclo vital femenino. Cuando disminuyen los estrógenos, cambia el metabolismo, cambia nuestro patrón de sueño, cambia nuestra composición corporal.
También cambia nuestra salud intestinal y hay más inflamación. Cambios específicos que genera este periodo de nuestra vida en nosotras durante a la microbiota, perdón, hay una disminución de los lactobacilos, hay una disminución de los bifidobacterium, que por ejemplo en la población neurodivergente es, hay que estar ahí mirando siempre los niveles de bifidobacterium o tratar de suplementarlo. Eso siempre tienen que hablarlo con el médico tratante. También disminuye la diversidad bacteriana y aumenta las bacterias proinflamatorias. ¿Qué pasa con esto? Hay mayor inflamación, la inflamación se hace crónica pero de baja intensidad. Estábamos todos los días inflamados y no nos damos cuenta. Además, sumándole que hay estrés y tenemos aumento de cortisol, mayor permeabilidad intestinal, mayor riesgo metabólico y cardiovascular. También hay que tener claro que la mayor cantidad de infartos que se generan en una mujer durante su vida es posterior a la menopausia. Esto es súper importante y lo quise agregar, el estravaloma. El estravaloma corresponde a un conjunto de bacterias intestinales que tienen la función de metabolizar el estrógeno mediante la enzima de la beta-glucosinasa. ¿Para qué? Porque nos va a ayudar a a ver, de nivelar los niveles de estrógeno sanguíneo, nos va a ayudar a la salud ósea, a la salud cardiovascular. eh, Cuando está en este estravaloma está en perfectas condiciones, disminuye el riesgo de cáncer hormonodependiente, que no sé si han escuchado cuando dicen, no, que a tal persona le dio un cáncer de mama, por ejemplo, que está en función de los niveles de estrógeno. Esto hace el estravaloma. Y uno recién lo viene a descubrir hace poco. Y además disminuye cuando está estable el estravaloma, también disminuye la intensidad de los síntomas del climaterio. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya. No, Eh, parece que no hay todavía preguntas. Sí, han estado comentando que también, claro, los cambios de ánimo, andar de mal humor, ¿cierto? Y también que, claro, que está muy clara la información. Gracias. No sé si hay si pueden decir si hay una diferencia entre alimentarse o alimentación y nutrición. Son dos cosas distintas. Yo me puedo alimentar, pero no quiere decir que me estoy nutriendo. Entonces, ¿qué significa nutrir? La nutrición como concepto, que es lograr que el organismo cumpla con sus funciones vitales. Eso significa nutrirse, que a diferencia de alimentarse. Cuando hablamos de alimentarse, tenemos que tener claro que tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes encontramos los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y poco se habla de los micronutrientes, que son muy importantes para muchos procesos bioquímicos que a veces nosotros ni tenemos idea que nos están pasando en el día a día. Donde tenemos las vitaminas, por ejemplo, la vitamina A, las vitaminas del complejo B completas, la vitamina C, que es un antioxidante, la vitamina D. La vitamina D es súper importante para muchos procesos, desde los procesos inflamatorios, procesos inmunológicos, y lamentablemente en nuestro país la vitamina D no se sintetiza con el sol, ya, porque estamos bajo la línea del Ecuador. Entonces, tenemos que tener suplementación de vitamina D. Entonces, cuando ustedes vean a sus médicos tratantes, pídanle ver un complejo vitamínico que ojalá tenga un conjunto de todo, ¿ya? La vitamina E también es un antioxidante, la vitamina K, los minerales como el calcio, el fósforo, el zinc, el hierro, magnesio, el potasio, yodo, cobre, manganeso, cromo, por nombrar algunos, también tienen que ver con las funciones que tenemos que ejercer desde el sistema nervioso central, por ejemplo. Y lo más importante que nadie le toma un poco de peso es el agua. El agua es súper importante para que se generen todos estos procesos bioquímicos, enzimáticos y bioquímicos.
Si yo le preguntara si alguien de ustedes se atreviera a decir si se quiere decir cuánto agua toma, o que lo anote y después cuando hagamos las preguntas, eh, lo, ahí lo deja anotado y se me lo puede compartir. Oye, una pregunta, disculpa, Stephanie, ¿te puedo Dígame. interrumpir? Mira, Sí, dale aquí nomás. Yanina pregunta si es necesario medir parámetros antes de indicar. Me imagino que se refiere a las vitaminas, Sí, o sea, hay algunos complejos vitamínicos que a veces no es necesario entender que están bajos. Por ejemplo, igual uno manda a hacer marcadores vitamínicos, por ejemplo, el complejo B siempre lo mandamos a pedir, la vitamina D, pero uno ya cuando empieza a hacer la anamnesis, en mi área, por ejemplo, que es medicina integrativa o medicina biorreguladora, yo por lo general me demoro 1 hora y media con pacientes, porque uno pregunta todo, porque ve el todo del paciente. Entonces ya cuando empieza a hacer ciertas preguntas en su anamnesis, ya estáis entendiendo que hay algunas deficiencias que ya uno sabe que están, pero con el examen se certifica que están. claro, Por lo general, siempre los pacientes llegan con baja vitamina B12, con baja vitamina D, porque eso no se suplementa. claro. Tampoco se adquiere de la dieta. Eso te iba a preguntar. Esa es una pregunta que a mí me han hecho en otros lados y que yo, la verdad, no sé. Estos micronutrientes, porque claro, macronutrientes, carbohidratos, proteínas y eso uno lo come, digamos. Pero los micronutrientes no se pueden adquirir a través O de sea, la siempre alimentación. lo ideal es comer esto, consumirlo desde la dieta. Siempre Claro, es lo ideal. Pero también tenemos que pensar que acá son madres cuidadoras, por lo general, de, de pacientes que tienen autismo, por ejemplo. Y yo sé y tengo súper claro, yo también vivo neurodivergencia con mis hijos, que uno pasa todo el día con ellos, po. Entonces, este es un espacio a lo mejor para que ellas también se den cuenta. Pero si yo hice la pregunta cuando iniciamos, que describan o que puedan anotar rápidamente donde están anotando cuántas cosas se hacen para sí mismos. Que no tengan claro, que ver con el cuidado de nadie, solamente del autocuidado, del claro, uno, de cuando tú paras y dices, ah, me faltó hacer esto para mí. claro. Entonces, la idea que sea de la dieta y ojalá que igual uno tiene que suplementar las primeras meses porque no lo van a adquirir de la dieta, porque esto no es fácil y no es rápido. Cuando uno quiere hacer un cambio de vida en relación a esto, es un cambio para siempre, o sea, y no es tan rápido. O sea, yo tengo una paciente que se demoró 3 años en estabilizarse, porque igual como que habían recaídas, perdón. Entonces, el adulto es distinto al niño, el niño es más rápido, porque uno como mamá hace todo lo humanamente posible para que el niño se recupere, pero raramente como uno como cuidadora no hace eso para uno. Claro, tienes toda la razón. Pero lo que me acabas de preguntar igual está más adelante. ¿Qué cosas podemos consumir? Por ejemplo, cuando hay una alimentación no adecuada o con falta de nutrientes, obviamente van a haber deficiencias nutricionales que uno no los ve a la vista. Pero, por ejemplo, ¿cuáles cosas más evidentes? El pelo se cae con mayor facilidad, se hace más delgado, y ahí también hay que ver, por ejemplo, en qué etapa de la vida estás, porque si estás más cercana a la perimenopausia, menopausia, eso es evidente por la falta de estrógeno. Pero si no estás en esa etapa, ya se entiende que algo falta en nutrientes, porque no se te puede caer el pelo por sí mismo. No se te puede adelgazar, no puedes tener las uñas más secas o la piel más reseca o con manchas rojas, porque ya me está indicando que algo está pasando a nivel intestinal. Eh, los minerales, los que siempre uno encuentra, por ejemplo, zinc, hierro, calcio, los puedes encontrar como suplementos. Hay suplementos veganos, hay suplementos que los que nosotros ocupamos, por ejemplo, de línea alemana, línea holandesa, que son de buena calidad. De hecho, no le estoy haciendo propaganda, por ejemplo, hay una página que se llama ortomolecular.cl, www.ortomolecular.cl. Ellas son nutricionistas y una de las nutris fue profesora o mía en el diplomado de bioregulación. Y ahí también ustedes pueden encontrar asesoría de las nutris que están ahí.
también es una fórmula y ellas tienen buenos productos que sí sirven. Por ejemplo, otros alimentos que también nosotros no los tenemos muy a mano es en las cosas que nos dan omega, que está tan en boga o el omega 3, que también lo voy a mencionar más adelante. Y los complejos vitamínicos más conocidos son la vitamina A, el complejo B completo. Y me refiero completo porque si yo les pregunto, ¿ustedes consumen vitamina B9 por sí mismas? No, yo por lo menos no. ¿Cuándo ustedes consumieron vitamina B9? Solo cuando te embarazaste. Ah, claro. Cuando te embarazaste te dieron vitamina B9 para que protegieras protegieras el tubo neural de tu hijo. Y hasta ahí llegaste, pues. Nadie te suplementa con B9 y el folato tiene mucha importancia en la salud del sistema nervioso central. La B12 también tiene componentes también, la B1, la biotina, la vitamina C, la vitamina D, por nombrar, pero siempre cuando hablamos del el complejo B, yo siempre menciono la B9, porque ahora sí se está estudiando más qué efectos tiene el folato en nosotros. Oye, una aquí, Dale, bueno, escribí el nombre de la página que es ortomolecularchile.cl, ya, y la dejé escrita sí, en el chat. Y tenemos acá un comentario que Soledad Fernández que dice que a veces tampoco contamos con el dinero para comprar todos los suplementos que necesitamos. claro, pero yo les voy a explicar un poco que a veces yo tengo una profesora que es colombiana, que es mi guía, siempre ha sido mi guía, que decía que a veces no había que ir muy lejos para nutrirse. A veces tu medicina está en tu propia casa. Omega 3, hablemos un poco perdón, ahí se me fue, del omega. Está muy en boga el omega 3. Hay dos formas de consumirlo, o lo comes, o lo suplementas, ¿ya? En caso de que las personas no, por ejemplo, el omega 3, lo que más tenemos que tener claro, el EPA y el DHA, lo ideal para que te sirva, tiene que ser mayor a 1000 miligramos al día. Y si hay neurodivergencia, ojalá sea sobre los 1700 miligramos de omega 3, que entre la suma de EPA y DHA de esa cantidad. Obviamente es verdad, estos tipos de suplementos no son económicos, pero se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, dentro de los alimentos, el que tiene más omega 3 es el salmón, pero no requiero un tremendo trozo de salmón, son solamente 100 gramos. Entonces, es como un cubito o una caja de fósforo, esos son como 100 gramos. También se puede, y ahí, si lo quieren anotar, sacar una foto a la diapositiva. Aquí, toda esta parte que damos en la presentación, solamente doy los alimentos donde yo los encuentro y en qué porcentaje o en cuántos miligramos lo encuentro. También tenemos omega 3 para las personas que son veganas, que lo encuentro por ejemplo, en aceite de linaza, en semillas de chía. La chía no es tan cara, o sea, no necesito un kilo, un poco nomás. Son 100 gramos los que yo necesito. Semillas de cáñamo, en las nueces, el aceite de nuez o aceite de colza. Lo que más yo recomiendo son las semillas de chía. Y además, si la paciente tiene estreñimiento, me sirve más, porque puedo hacer en la noche, en un vaso de agua de vidrio, de un vaso de vidrio, coloco 2 cucharadas o 100 gramos de chía, le pongo agua caliente y lo dejo reposar hasta el otro día. Y eso es lo que yo consumo. Y ese se genera como un compuesto baboso o viscoso que se llama mucígalo. Y el mucílago, por un lado tengo la chía y por el otro lado tengo el mucígalo, y el mucílago sí me sirve como coayudante para el estreñimiento.
Voy a cambiar de día. ¿Corrió? No, no ha avanzado todavía. Ay, no, se pegó. ¿Lo he pegado? Ahí sí. Ahí Dije, está. no, se pegó. Ya. Después tenemos el complejo B. ¿Para qué es importante las vitaminas del complejo B? Por lo general, desempeñan un papel importante en la función cognitiva y en la concentración. Están presentes en los alimentos como cereales integrales, las legumbres, las verduras de hoja verde, los huevos y la carne magra, perdón. Por lo general, en los adultos mayores, pero en adultos mayores de 19 años, debiésemos comer 2,4 microgramos, que corresponden como a 200, como a 200 gramos de proteína. De si es, por ejemplo, de carne magra. Las carnes rojas son las únicas que tienen, aportan gran cantidad de vitamina B12, ¿ya? Lo otro de gran aporte son los huevos. Por ejemplo, las legumbres y las verduras aportan hierro también y vitaminas, pero son como son de origen vegetal. Otra cosa importante son los alimentos antioxidantes. Y en nosotras es súper importante porque siempre estamos estresadas, siempre tenemos algo que no nos deja estar tranquila y eso también aumenta el cortisol. Dentro de los antioxidantes encontramos la vitamina C, la vitamina E, el beta-caroteno, el selenio, que ayuda a proteger las células del cerebro del daño oxidativo y pueden mejorar la función cognitiva. ¿Dónde lo encuentro? En alimentos perdón, en frutas y verduras de colores brillantes, nueces y semillas, y obviamente todo lo que tiene que ver con los rojos. Y ahí sí viene toda la colección de frutas que tiene que ver con los berries. Por ejemplo, los arándanos, las frutillas. eh, También les puedes agregar las espinacas, la beterraga, pero no la beterraga en sí, sino la beterraga, la hoja de la beterraga, yo creo que nadie la ocupa. La hoja de la beterraga uno la bota, por lo general. Ustedes pueden colocarlas a hervir esa hoja de beterraga y se pueden consumir el agua. Ahí tengo una forma de obtener los productos de la beterraga o también se pueden hacer, por ejemplo, tortillas con esas mismas hojitas de la beterraga. Oye, Fanny, tenemos acá una pregunta en el chat. Dígame, Dice la Yanina, ¿cuántos huevos se puede comer al día? Como pensando, entre ¿cierto? En... dos, entre 2 a 3, ya como que ya no hay tanto, de hecho es más, eh, de desayuno en vez de comer pan, pueden hacerse, por ejemplo, 2 huevos como omelette o 2 huevos revueltos y ahí le agregan verdura. Yo creo que con eso es la mejor forma de iniciar el día, en vez de comer pan con algo. Buenísimo. Entonces, a veces hay personas que no le gustan comer verdura y ahí también me agrego yo también. Si yo lo que hago al huevo, le agrego verdura. Le pongo cebolla, le pongo zanahoria, le pongo ajo, cualquier verdura verde que tenga en el refri, se la echo a este mezcla que hago con huevo y eso me como. Hasta tomate le pongo. Y eso me mantiene, me da más energía que comer, por ejemplo, pan en la mañana. Porque siempre es la importancia de con qué yo rompo mi ayuno, que ese es otro tema. Y acá está lo del agua. Así que saquen su calculadora y multipliquen 30 ml por lo que pesan y vean si realmente toman esa cantidad de agua. Ahí me avisan cuando hagan el cálculo mientras yo hago lo que sigo exponiendo. ¿Para qué me sirve el agua? El agua es importante porque tengo que mantener hidratado el cerebro y la función cognitiva. A veces hay pacientes que se quejan de dolor de cabeza y yo siempre les pregunto, ¿y cuánta agua usted toma en el día? Y yo creo que no tomamos más de 1 litro de agua diaria. Y eso Oye, no, dígame, Fanny, una pregunta, mira que aquí se había acumulado anteriormente con respecto al agua, que hay una persona que dice que en el verano toma más agua, ¿cierto? Porque claro, es más fácil porque hace más calor. Y la otra pregunta que te quería hacer es, el agua, cuando tú decís ya, 30 ml por kilo de peso de agua, pero ¿sirve el té?
¿Sirve una agüita de No, menta? No, agua. ay, mire, no, el agua puede ser, o sea, o sea, no sé de dónde están conectados, ¿ah? Voy a hablar como se dice en todos lados. En otros países se llama aromática, acá nosotros le decimos hierba o montes más, también se dice monte en el norte, pero acá en la zona central y sur le decimos hierba. Sí te puedes tomar un agua de manzanilla, un agua de boldo, sí, pero a eso le echáis azúcar, lo mataste, mataste la infusión. Ya, cuando hablamos de agua, ustedes se pueden hacer aguas, por ejemplo, en el verano, le pueden colocar cáscaras de naranja, cáscaras de limón, algunas rodajas de pepino que les sobraron del almuerzo, por ejemplo. Todo sirve, hasta por ejemplo cuando ustedes pueden hervir las cáscaras de manzana, porque yo sé que es malo tomar agua así, agua, no es apetitoso, sobre todo si alguna es neurodivergente, no es agradable, pero sí tienen que tomar más agua de lo que se tiene que ustedes están tomando. Yo sé que yo siempre digo la pregunta, multiplique 30 ml por su peso. Y eso tienen que distribuirlo durante el día. Ahí usted ve, lo ideal no se toma todo el agua de un sopetón. Tiene que ser durante el día, porque nosotros tenemos distintos procesos durante el día. Claro, no sirve de nada mandarme la jarra en la Claro, por mañana y después no ejemplo, tomar durante el día nada. exacto. Por ejemplo, el té y el café no se consideran agua. Al contrario, el té y el café son diuréticos, entonces estoy eliminando más agua a través del té y el café. Oye, Yanina pregunta si sirve endulzar con stevia el agua. Así, La idea es que no, ¿ah? Eh, porque igual es un químico. claro. El endulzante no nace de una planta. O sea, si tiene stevia, por ejemplo, stevia natural o stevia en hoja, sí, yo le digo sí, hágalo. Pero si es, Las bueno, si quiere gotitas de que, stevia, no, 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 no. no, no, no. O sea, también están haciendo estudios que el uso excesivo de endulzantes también altera la microbiota, Claro. porque es un químico. O sea, yo creo que hay dos cosas que uno como ser humano le cuesta mucho dejar, que es el azúcar y es el gluten. Yo creo que esas son las cosas más difíciles de la alimentación que uno le cuesta dejar. Ambas son adictivas. Pero ya tienen un dato, por ejemplo. Ya saben que tienen que multiplicar 30 por su peso y ya saben lo que tienen que tomar de agua, pero eso no es de así como no van a hacerlo de aquí a mañana, es progresivo, porque el cuerpo también se resiste. Por eso son como adaptaciones pequeñas. Otra cosa Claro. que es importante es el triptófano. El triptófano, lamentablemente, nosotros como seres humanos no lo sintetizamos, no está con nosotros. Lo necesitamos sí o sí de la alimentación. Tiene que estar presente en los alimentos para poder ser sintetizado. ¿Qué es el triptófano? El triptófano es necesario y se utiliza para la producción y sintetización de serotonina, la hormona el neurotransmisor de la felicidad, que interviene en varios procesos. eh, aumenta, Al aumentar la ingesta de triptófano, puede ayudar a mejorar los síntomas de ansiedad y de hiperactividad. Por ejemplo, los alimentos con más grado de triptófano que yo siempre recomiendo son las semillas de calabaza o las semillas de zapallo. Y eso es fácil de encontrar. Y tampoco digamos que es de un costo elevado. Las semillas de zapallo no son caras. No. Entonces uno se hace sus propios snacks, por ejemplo, para no andar mañoseando ni pan, porque a uno igual le da hambre y a veces deja de comer. Eso también es un crimen para nosotros. Yo sé que a veces cuesta un mundo poder comer. Yo siempre le digo a las mamás de los pacientes más pequeños, no importa que coma algo parada, porque nosotras sí hay que decirlo, comer sentadas 1 hora es un sueño para muchas. Pero si lo puede hacer, hágalo y consuma esta semilla. La semilla de calabaza, los 100 gramos contienen 576 miligramos de triptófano, que es como tomarse una cápsula. Claro, y eso lo Entonces, pensamos en 100 gramos, por ejemplo, si yo me como 100 gramos de semillas de calabaza en el día, eso en ya el día, en el día, cumplo, claro. es como lo que yo te pueda decir, ya, te voy a dar una cápsula de triptófano porque también lo venden, una al día.
pero aquí es mejor que que lo hagas, que lo comas, más que la cápsula. Claro, Entonces ahí no se puede hacer un snack, por ejemplo, de algo dulce pueden usar, no sé si conocen los dáctiles, eh, eso es dulce, pero no te aumenta la glicemia, no hay un aumento de glicemia grande por comer, entre comer, por ejemplo, algo dulce o tomarse algo con azúcar. Entonces ustedes se pueden hacer snack de 100 gramos de dáctiles, de, de semillas de calabaza, o un fruto seco que a ustedes les guste, por ejemplo, la almendra. No, no tanto tampoco, porque yo sé que no están muy baratas, como decía recién una persona en el chat, pero son cosas que son fáciles de conseguir, no son tan difíciles. Porque, por ejemplo, mandar a comprar un suplemento de triptófano vale más de 15.000 pesos. claro. Salen más baratas las semillas de calabaza. Claro, y yo sé que como las cuidadoras ¿qué van a preferir? ¿Comprarse algo ella? No, po, al hijo o a la persona que cuidan, Claro. porque siempre es así, ¿ya? Y además a ese snack que ustedes también le pueden agregar coco laminado, pero sí es no, natural, sin endulzante. Y eso también les ayuda porque el coco tiene varias propiedades. Es un ácido graso, les quita el hambre y tiene todos los beneficios de las propiedades básicas que tiene el coco. Entonces, ahí tienen como otro secreto. Lo otro también es comer, que ayuda a la microbiota igual, comer zanahoria cruda. Así como snack, estoy aburrida y eso de cuando uno es muy nervioso, también te ayuda porque a veces uno se relaja moviendo la mandíbula. Y a veces muchas personas que tienen neurodivergencia calman la ansiedad comiendo. Entonces a veces comer, por ejemplo, un palo de apio o zanahoria. eh, Pueden comer también, por ejemplo, se me va el nombre, zapallo italiano crudo también. Todas esas cosas yo creo que todos lo manejan en su casa. No son cosas que son abismantemente difíciles de encontrar. Claro, no son Lo que pasa cosas es que- rebuscadas, son no, lo cosas, que pasa es que uno no está educada, por ejemplo, si te da hambre comer una zanahoria. Entonces, esas cosas son como, yo digo, lo tienes en tu casa. Entonces, cuando yo atiendo a los pacientes o atendía, le pregunto, ya, ¿qué verduras tiene usted en su casa? Y le decía, pero hay más verduras, no solo- el chileno tiende a comer tomate, pepino, lechuga. No existen otras verduras. es verdad. Entonces, yo por un lado, también así como el camino, hay un camino difícil para mejorar la microbiota y un camino fácil. El camino fácil es suplementarla. Comparte un probiótico, pero eso tampoco es tan fácil, porque tienes que hacerlo con personas que estén capacitadas en microbiota, puede ser un médico o las nutricionistas también. Hay algunas matronas que también trabajan menopausia que saben de probiótico o saben de microbiota, porque no todos los probióticos le sirven a la misma persona. O sea, yo no le puedo decir, ah, yo me compré esta fórmula, este complejo, esto en la farmacia a lo mejor te sirve, porque hay que analizar qué es lo que está pasando contigo para saber cuáles de las cepas que yo necesito que tú tengas. Y siempre digo eso de los probióticos. Entonces, lo mejor es tratar de alimentar yo digo siempre, alimenta a tus bichos tú misma, porque es el camino fácil, pero también tienes que estar criado por un profesional que entienda lo que va a hacer, que no es llegar y recetar un probiótico. Cuando hablamos de probióticos, tenemos que tener dos conceptos, los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos, ¿qué van a hacer? Van a hacer el sustento y van a alimentar la microbiota. Yo digo que es como el fertilizante del pasto. Esos son los prebióticos. ¿Y dónde los encontramos? La que más tiene es la raíz de achicoria. Y yo creo que a nadie le gusta, poca gente come achicoria porque no es de rico sabor, tiene un sabor muy amargo.
Entonces yo digo, ya, si no come achicoria, que es como lo más, ya, puede comprar el polvo de inulina, lo puede tomar y se toma, no tiene, tiene sabor como a cereal. ¿Qué hace la inulina? La inulina trabaja, es una fibra soluble que actúa como prebiótico y ayuda al crecimiento y al mantenimiento de la microbiota. Siempre digo, es el fertilizante para estos microorganismos. Y los probióticos corresponden a el conjunto de microorganismos que yo creo que vuelvan a estabilizarse y se haga una estabilidad en la microbiota, que ayudan a mejorar la salud intestinal, mejoran el sistema inmunológico, eh, re- reducen la producción de opiáceos que uno puede generar y mejoran la función cerebral. ¿Ya? ¿Dónde encontramos estos probióticos? El yogur es una fuente de probióticos, donde encontramos lactobacillus y los bifidobacterium, que nosotros, por ejemplo, en las pacientes neurodivergentes tenemos siempre disminuido el bifidobacterium, una cepa de él. El más conocido de los probióticos hechos en casa es el kéfir, que es el famoso yogur de pajarito, que son bacterias que provocan y levaduras que son beneficiosas para el organismo y se pueden hacer con leche de vaca, leche de cabra, leche de coco o si no la leche vegetal que ustedes quieran. Ahí ustedes eligen. Yo por lo general recomiendo que lo hagan con una leche de cabra o con una leche vegetal a su preferencia. Y ese es el yogur de pajarito o ese yogur ácido. Lo otro que también nosotros ya perdimos la costumbre de comer cosas con sabor a fermentado. Ese como no nos gusta el sabor del picor. Otra forma también hay un té que es de un hongo que se llama kombucha, no sé si lo han escuchado. También es un fermentado. Hay algo más simple son, es el chucrut. No sé si, no sé, no sé si hay personas con de más edad, sobre los 40 o 45 años, donde nuestras abuelas nos daban, ellas fermentaban el chucrut, nos daban, yo me recuerdo que antiguamente comíamos mucho más fermentados de los que hoy día se comen. Claro, mira, aquí Y por ejemplo, Gonzalo comenta que el chucrut o el kimchi son buenos fermentos. Kimchi no sé lo sí, que es. el kimchi es repollo. También Ah, el chucrut y el kimchi son repollo. Las preparaciones son diferentes. Por ejemplo, el chucrut viene, por lo general lo conocemos viene de Alemania, pero es un alimento fermentado donde igual hay en YouTube, por ejemplo, hay tutoriales para hacer chucrut, que es repollo que lo pican, lo lavan y después lo dejan en sal, lo lavan, le sacan todo el agua y después se guardan en botellas de vidrio, evitando que quede aire para que no se genere eh, otro tipo de compuesto y eso se come. Ahora, por ejemplo, si ustedes no lo quieren hacer, hay una marca que se llama La Fermentista, que la encuentran en el Jumbo. Yo no, a mí no me auspicia nadie, ¿eh? Pero ahí está, esa es una buena marca, la crearon unas nutricionistas, se llama La Fermentista, y ahí hay chucrut. O también se pueden atrever ustedes mismos a hacer su chucrut, no es tan difícil, y hay tutoriales, hartos tutoriales en YouTube. Ahora, si, no, si son más cómodos y lo pueden comprar, yo les recomiendo la fermentista. Ahí tienen muchas variedades de repollo blanco, repollo rojo, perdón, morado, mezclas con jengibre, varias cosas. Esa es una forma y ustedes eso lo pueden comer en la mañana o en la tarde o en el almuerzo, pero la idea es que coman cosas que estén fermentadas. Otra cosa importante que yo quería agregar, que se me había olvidado agregarlo, porque esto es súper amplio el tema, es no olvidar que también tenemos un reloj biológico y según la medicina china, cada órgano tiene su quehacer y tiene su descanso según los horarios. Si nosotros empezamos entre las 5 o 7 de la mañana, lo ideal es iniciar tu mañana con un vaso de agua tibio.
no helado. ¿Y qué es lo primero que hacemos en la mañana? Tomamos un vaso de agua que está recién salido de la llave y está helado. Ojalá iniciemos con un agua tibia. ¿Por qué? Porque le estoy ayudando a la energía del intestino grueso a que haga la eliminación intestinal. O sea, la idea es tener eso como en nuestra mente. Después viene la hora de las 7 y las 9, viene la hora del estómago, que es donde tomamos desayuno. Yo siempre les recomiendo tratar de tomar su té, porque en Chile es difícil sacar el té como de nuestra dieta. Pero sí tomar, por ejemplo, dentro de las aguas que uno puede tomar también, que se puede usar en la mañana y en la noche, es el té de orégano. Yo siempre lo recomiendo porque tiene muchos beneficios. Eh, y el desayuno, ojalá quebrarlo como alguien me hablaba de los huevos. El huevo es una buena opción para quebrar el ayuno. Y ojalá lo incorporen, por ejemplo, alguna verdura. Ahora, si no tienen tanto tiempo, también no pueden hacerse algún batido de que le pueden agregar una manzana verde, alguna hoja verde, puede ser una espinaca, por ejemplo, o una selga, y uno lo mete en la licuadora, apio, y lo toma. No es rico, pero sirve, porque le estoy dando sustento a la microbiota, porque es lo primero que yo voy a recibir. Después, entre las 9 y las 10, las 11 de la mañana corresponde a la hora del vaso, y yo siempre les digo a los pacientes que en ese horario no se auto boicoteen. Traten de darse amor, sean autocompasivos con ustedes mismos. En ese horario, entre las 9 y las 11 de la mañana, es el horario donde yo me tengo que decir, yo puedo, ya, no importa, tengo la tendalá, pero lo voy a hacer, pero no se auto boicoteen y tampoco se tiren como mala onda a sí mismas. O sea, ese horario es como de quererse a ti mismo. Date el tiempo de decir, sí, yo lo puedo, me quiero, esto es lo que soy, pero en ese horario traten de tampoco discutir mucho con la gente, porque si no, ese horario no va a servir para que el vaso haga lo que tenga que hacer. Después tengo entre las 11 y la 1 es la hora del corazón, y después viene la otra hora importante que es la hora del intestino delgado, que es entre la 1 y las 3 de la tarde, donde nosotros generalmente almorzamos. ¿Cómo tengo que almorzar? Esa es otra cosa que también no nos enseñan, y uno lo aprendió, no lo aprendí en la escuela en medicina alópata, lo aprendí en la medicina homeopática o bioreguladora. Eh, Ojalá iniciar siempre, lo primero que nosotros tenemos cuando nos sentamos a la mesa a almorzar es un jugo o bebida, y además está helado. Ojalá no hagan eso, cambien eso. Y por último, si no tienen nada más, colóquense un agua tibia con una cáscara de naranja o una cáscara de limón. Todos tenemos esas cosas en la casa, sobre todo el limón más que la naranja. Pero tiene que estar tibia esa agua para yo darle a entender a mi cuerpo que voy a recibir alimento. Y así se activa la circulación del intestino delgado. Y ese es el horario donde a uno le da más sueño, ¿por qué da sueño? Porque toda la circulación baja al intestino delgado, estómago e intestino delgado, para hacer la absorción. Entonces, una forma de comer es, inicio mi almuerzo con un agua tibia. Si tengo una sopa o un consomé, lo tomo primero, y luego comienzo con las ensaladas. ¿Qué ensaladas? Siempre tengo que tener, ojalá, algunos colores, como por ejemplo, que tengan alto contenido de inulina o que me ayude con la microbiota. Está la chicoria. Si no tengo chicoria, le agrego cualquier lechuga que sea de hoja verde y la hoja que ese sabor sea amarga. Evitar la escarola porque la escarola tiene más problemas de fermentación en el estómago. Después le pueden agregar a esa ensalada zanahoria, si tienen betarraga la usan, eh, el zapallo italiano crudo, y todo eso se mezcla y lo dejan ahí. Y van a comer primero esa ensalada, se llenan con la ensalada, posterior se comen la proteína que ustedes eligieron ese día, y al último se comen los carbohidratos.
esa es como la forma que nosotros indicamos a los pacientes de comer o cómo organizar su almuerzo. Y nosotros comemos al revés. Primero nos comemos el arroz, la papa o la papa con los fideos, después la carne o el pollo y posterior al último nos comemos la ensalada. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta indicación? Porque yo entre el desayuno, una colación pequeña que hice, hasta que comí el almuerzo, ya tengo 4 horas de no comer nada y tengo 4 horas de ayuno. Entonces, lo primero es si yo me como el fideo y el arroz, lo primero que voy a generarle o le voy a dar a mi microbiota es gluten. Y ese es otro cuento. Después viene la hora de entre las 3 y las 5 de la tarde, que es la hora de vejiga. Después tenemos entre las 5 y las 7 la hora de riñón. Por eso es importante la toma de esta ingesta de agua. Si ustedes se dan cuenta, entre las 3 y las 5 y las 7 de la tarde, si yo no estuve bien hidratada, ¿cómo van a llegar a sus casas? Que es lo primero que van a decir, oh, me siento tan cansada, fatigada y tengo un dolor acá de cabeza. ¿Y qué hace uno? No sospecha que a lo mejor fue porque no tomaste agua, sino es que porque eh, te dio cefalea y lo primero que uno hace es se toma una pastilla para el dolor de cabeza. Entonces, tienen que estar como atentas a los que ustedes como empiezan a conocer su propio cuerpo. Luego, entre las 7 y las 9 está la hora del pericardio, entre las 9 y las 11 está el triple calentador, y después viene la hora del hígado, donde está la 11 y la 1 de la mañana, que es vesícula. Se supone que ya entre la hora de riñón y la hora de pericardio, yo ya tuve que haber tenido mi última alimentación. Se supone que nosotros debemos comer lo último, que es la cena, antes de que se esconda el sol. Se supone. Ahora, si no lo alcanzan, traten de comer ligero. Y entre la 1 y las 3 de la mañana es la hora del niño, de hígado, perdón. Cuando los pacientes a mí me manifiestan y me dicen, ¿sabe qué, doc? Yo no puedo dormir, me dormí como a las 10 11 y desperté clavadito a las 2:30 de la mañana. Ya le digo yo, ¿y qué hizo? No, pues me puse a ver tele, el celular y después me dio hambre y me comí algo. ¿Qué pasa? Cuando a mí me indica que una persona se duerme, se despierte de ese horario, tengo que trabajar hígado. ¿Y cómo trabajo hígado? Eh, Desde la alimentación hay que bajar el chi hepático y se baja con verduras o alimentos de color verde. Si es que no tengo alguna enfermedad que tenga que ver con coagulación, ¿ya? Y luego viene la hora del pulmón, que es de las 3 a las 5 de la mañana. Yo siempre doy el ejemplo para que no se olviden, que es como la hora cuando se enferman los niños o una persona respiratoria, como por ejemplo tenga asma o bronquitis crónica, es el horario más malo del pulmón. Y es donde más cuando uno se empeora si es paciente respiratorio. Y ya después vuelve a repetir el ciclo. Entonces, ¿yo por qué lo quise poner aquí? Para que ustedes, si quieren sacarle una foto, o lo pueden buscar también en internet, para que ustedes vayan viendo en qué horario tienen más molestia o en qué horario se pueden hasta despertar, por ejemplo. Entonces ya uno va sospechando qué órgano hay que bajarle la energía y ayudarlo a que empiece a hacer el efecto, a hacer detox y empecemos a mover de nuevo el organismo. Ahí tengo otra lámina para que si quieren le pueden sacar una foto, que es lo mismo que estaba hablando recién. ¿Listo? Sí, Y, dale. y ya estamos por finalizar. Sé como lo último de decir, el autocuidado es de ustedes. Les tenemos que dar un tiempo, aunque yo sé que a veces es difícil, revisar lo que lo que estamos comiendo, no saltarse las comidas, saltarse las comidas es lo peor que uno puede hacer, aunque a veces uno no tiene ganas de comer, porque a veces el día es pesado, oblíguense a hacerlo, ¿ya? Actividad física, ojalá puedan tener la actividad física lo que más puedan, si es que no pueden, yo sé que igual cuando uno es cuidador es difícil hacer ejercicio, pero igual hay hartas cosas que uno puede hacer en la casa que no necesita ir a un gimnasio o estar
en eso. Hay hartas actividades que uno puede hacer en la casa solo como actividad. Eh, Velar las horas de sueño. O sea, si ya tienen sus hijos o la persona que ustedes están cuidando, también tiene un patrón de sueño, yo siempre digo, a independiente que a veces uno se queda sabiendo que tiene que dormir y se queda haciendo otras cosas, apaguen igual yo digo, apague su tele igual, apague su computador personal, que es este, y duerma. Yo creo que el mayor de los placeres es dormir y ayuda. Porque todo lo que yo mencioné del reloj circadiano, después de las 10 de la noche, pasa cuando uno está durmiendo. No es azaroso decir tiene que tener una higiene de sueño. Mejorar su salud mental, tratar de agregar conexión social. Esto, por ejemplo, es una conexión social, porque estamos hablando, estamos educando, nos estamos conociendo y ustedes también haciendo algo que hoy día ustedes otros días no hacen. Y no olviden, por favor, sus chequeos preventivos, porque uno sí se olvida de uno cuando está al cuidado de otro. ¿Ya? Recordar que la microbiota sí participa en la regulación hormonal, el intestino conversa constantemente con el cerebro, en la menopausia se modifica la microbiota, el autocuidado puede modificar positivamente estos cambios y los pequeños cambios chiquititos que ustedes puedan generar desde hoy día les van a ayudar eh, en su diario vivir. Y siempre pongo a Mafalda que dice, bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? De a poco, y no es para siempre. Así que traten de ustedes generar su propio autocuidado. No es necesario comprarse todos los suplementos. Siempre yo digo, cuando si tengan controles con sus médicos, convérsele que quieren tener estas cosas, no se automediquen, vayan a los profesionales que corresponden. Lo que le sirvió a mi vecina no me va a servir a mí porque somos cuerpos distintos. Eso. Muchas gracias, Stephanie, por, mira, es un montón de información. Fuiste súper clara, en verdad, y como que me gustó que diste ejemplos como bien, como súper concretos, o sea, cómo hace, no sé, 100 gramos de semilla de zapallo, ¿cachai? Que es algo realizable igual. Las semillas de zapallo son relativamente, claro, baratas. Aquí la gente toda te agradece en el chat, seca, excelente, que muchas gracias por la información. Aquí Gonzalo, mira, tiene una idea. Algo que he implementado es poner alarma para modo avión en el teléfono, programar directamente horario sin conexión enfocado al sueño. El día empieza cuando nos acostamos. Ahí decidimos si dormiremos suficiente para empezar el día siguiente. Es muy buena idea, encuentro. Sí, lo otro que también a mí me surgió, mira, yo igual vengo del mundo alópata, jamás pensé que iba a entrar en este mundo, ¿ah? Mis hijos, la primera que me llevó, me acercó a esto fue mi hija porque yo no encontraba solución en lo que yo había estudiado por años, po. Yo creo que aquí más de alguno también tiene alguna neurodivergencia. A mí me da lo mismo decir yo tengo TDAH. Entonces, yo sé cuando digo la niebla mental, yo siempre la he tenido. Entonces, y se me olvidan las cosas porque también es parte de. Entonces, cuando uno ya pasa a ser cuidadora también, se olvida de algunas cosas de uno. Porque la pregunta ahora, si alguien la quiere responder, antes de que nos terminemos la sesión, si yo le preguntara si saben lo que tienen que hacer con la persona que cuidan, yo creo que lo dicen desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cuánto medicamento ocupan, qué comió, qué no puede comer, que si tiene trastorno sensorial en esto, que tiene alguna alteración en la alimentación, que se puede comer esto. Pues yo les pregunto a ustedes cuántas actividades realizaron para ustedes, yo creo que son mínimas. O sea, una recomendación que a mí me sirvió mucho, yo creo que todas las que están aquí deben tener como una hojita pegada de como las actividades diarias del que la persona o el usuario que cuidan, háganse esa hoja para ustedes también. No olvidar tomarme esto. Yo lo hago, lo tengo pegado en mi cocina.
Ay, tomarte, yo le pongo Fanny, no olvides tu probiótico, Fanny, no olvides tu vitamina, porque el día Claro, se pasa volando. Entonces, así como ustedes tienen ciertas ayudas de memoria para la persona que cuidan, ustedes también tienen que tener una ayuda de memoria para ustedes. ¿Por qué? Porque si no se les pasa el día y después cuando están acostados ya casi por dormirse, dice, ay, no me tomé la pastilla, ay, no hice esto. Entonces, ustedes mismas tienen que hacer sus propios cambios pequeños. Sí, y lo otro, por ejemplo, que se me olvidó mencionar lo del azúcar, eh, no es llegar tampoco a quitar el azúcar, porque a veces hay personas que como también algunos pueden hacer hiperfoco, dice, ya mañana no tomo más azúcar. Y no es así porque hay que volver a reeducar las papilas gustativas. Entonces, si yo tomaba, no sé, 4 cucharadas de azúcar, tengo que ir por semana bajando la cantidad hasta que mi paladar se vuelva, mi lengua, las papilas gustativas que están en la lengua, vuelvan a reconocer ese sabor que está un poquito menos azúcar. Y así, de así es siempre. No hacerlo de como, ya, mañana, radical, lo voy a hacer. Entonces después al final, ah, no, si tenéis neurodivergencia, te dura con suerte una semana. claro. Oye, quiero agradecerte un montón, Fanny, por haberte motivado a estar acá hoy día. Quiero agradecer a las personas que se conectaron y quiero aprovechar de contarles que, bueno, estas son instancias que hacemos con la red de cuidadoras, que hay varias aquí que son de la red de cuidadoras, pero para las que no son y se quieran sumar a la red de cuidadoras, dejé en el chat ahí un botón que los lleva directamente a la página de la red de cuidadoras de la Fundación CAI, donde pueden apretar un botón que dice quiero ser parte de la red y ahí los agregamos al grupo de WhatsApp donde hay un montón de cuidadoras que saben un montón, que son súper generosas con sus conocimientos, así que los dejo súper invitados a sumarse. Eso, muchas gracias Stephanie por Un todo, por tu gusto. claridad y muchas gracias a quienes se conectaron hoy día también. Que estén Gracias a muy las bien. dos. Que estén bien. Chao, chao, que estén muy bien. Ah. Chao, gracias a ti también.